odiaba cuando mi mamá hacía esto, odiaba cuando mi papá hacía el otro, y yo me encuentro hoy en día repitiéndolo de forma compulsiva con mis hijos. Y entonces son formas que necesitamos, reconocer y trabajar, sanar, ¿no? Para dar otras respuestas y por lo menos para ser más consciente, que aunque en este momento estoy tan molesto que yo quisiera gritar o lastimar, yo puedo detenerme y regalarme el maravilloso regalo de decidir qué es lo que quiero hacer o cómo lo quiero solventar. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola tribu de almas conscientes, nuevamente bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Me da muchísimo gusto seguir aprendiendo al lado de nuestros invitados que exponen en cada una de las entrevistas herramientas, conocimiento y todo aquello que nos lleva a elevar nuestro nivel de conciencia para poderlo aplicar, no solo nada más para tener más información, sino para poderla aplicar y poder ver cómo se transforma como por arte de magia nuestra vida. Hoy vamos a conversar con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Wendy Ortiz. Ella es psicóloga y acompañante desde la disciplina positiva, la parentalidad positiva y el florecimiento humano. ¿Qué conversaremos con Wendy hoy? El tema educar sin dolor. Vamos a desmitificar la disciplina. Sí, señor, que con vara, que con palo, que un golpe a tiempo y que todas las cosas que hemos oído por décadas sobre la educación en los niños y el corregirlos. Ay, resulta que a todos los que nos cayó cincho, paleta o chancleta, sabemos lo que eso duele y lo triste es que muchas veces cuando somos hijos decimos, cuando yo crezca y tenga mis propios hijos no voy a hacer eso. Y cuando menos lo pensamos, estamos repitiendo los mismos patrones. Pero ¿cómo entonces romper esos patrones y aprender a educar sin dolor? Hoy lo aprendemos de la mano de nuestra invitada. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz, Carolina, feliz de poder estar contigo en este espacio de crecimiento, en este espacio de toma de conciencia tan potente, tan enriquecedor y compartiendo un tema precioso, un tema que es parte de mi vida personal y profesional y es cómo podemos, cuando fuimos educados en el dolor, salir de eso y empezar a educar lejos del dolor, pero dentro de una disciplina que es efectiva y que también es afectiva. Pero ¿qué es un mito? Un mito es algo que se ha dicho por mucho tiempo, que se ha creído por mucho tiempo, pero que no es real. Y todas las corrientes que tú mencionabas, disciplina positiva, parentalidad positiva, crianza respetuosa, están fundamentadas en ciencias, están fundamentadas en neurociencias afectivas, están fundamentadas en la importancia del vínculo y el apego y también en habilidades parentales que nos permiten formar niños con autodisciplina, Carolina, que es mucho de las carencias que se están viendo en este tiempo a nivel escolar, que los niños no han desarrollado autodisciplina, que es la autodisciplina, la capacidad de tomar mis propias decisiones, responder ante las consecuencias que yo elegí y encontrar posibles soluciones y crecer y generar nuevas habilidades. Disciplina, ¿qué es disciplinar? A veces pensamos y he tenido en consulta que me dicen, mire Wendy, a mí no me fue muy bien, pero gracias a todo lo que hicieron conmigo yo no soy una mala persona. Sin embargo, vengo a consultar contigo porque no puedo tolerar cuando mi hijo llora o cuando mi hijo tiene un desborde emocional, no sé cómo manejarlo o me pongo agresivo. Entonces, yo he aprendido a ver que, y se lo reflejo, ¿cómo es que lo que agradecemos no son los golpes, que nada tienen que ver con la disciplina y lo vamos a desarrollar, sino la formación y la disciplina que nos dieron nuestros padres? Sin embargo, pagamos un precio y es un precio elevado cuando somos educados en el miedo y el dolor, y es que perdemos la oportunidad de tener ambientes emocionales seguros, donde aprendemos a vivir y autoliderarnos como personas, como adultos. Y cuando te hablo de autoliderarnos es saber escucharme, saber qué pasa adentro, conectar con mis emociones y también aprender del mundo emocional del otro, ¿cierto?
Entonces, disciplina viene de el significado discípulo y educar. ¿Y qué es un discípulo? Es un seguidor. Y me parece precioso cuando entendemos la profundidad de qué es disciplina, porque entonces a nosotros como padres nos invita a desarrollar esto, que es autoliderazgo. Tengo algunos años de compartir talleres con papás, que es precioso, me apasiona. Yo creo que para eso fui puesta en este lugar de disciplina positiva, y veo que cuando damos las habilidades todavía hay algunas carencias emocionales. Es decir, a veces te dicen, por ejemplo, entonces Wendy, cuando veo a mi hijo molesto, yo tengo que responder desde otra emoción. Tal vez no desde otra emoción, porque en el cerebro tenemos algo que se llama neurón espejo, y es que copia, ¿cierto? Tal vez también te irrite y te moleste, pero puedes responder desde la conciencia, es decir, recibir la emoción y decir, ¿sabes qué, mi amor? Estoy tan molesto que en este momento no puedo ser amable contigo. Voy a tomar un momento y luego retomamos esta conversación, porque no me puedes hablar de esta forma. Cuando normalmente nos vamos a gritos. Y sabes, sí, cuando nos vamos a gritos. Pero ¿sabes cuál es la raíz? Que pensamos que la emoción es lo mismo que la conducta. Y entonces empezamos a pensar que yo soy el enojo, que por ejemplo yo me llamo enojo Ortiz, tristeza Ortiz, y no es así, ¿cierto? Entonces cuando nos metemos a este mundo de la crianza respetuosa, abren el micrófono y me dicen, Wendy, pero esto no es fácil, ¿no? Si nadie nos dijo que es fácil, pero es muy amoroso con nosotros como adultos y con nuestros hijos. Porque cuando nosotros empezamos a aplicar una disciplina genuina, fundamentada, intencional, desde la conexión desde nosotros como adulto, empezamos a ver cómo no sentimos tanta culpa, ¿cierto? Cómo no es necesario que nuestros hijos nos tengan miedo, ¿cierto? Porque por mucho tiempo hemos pensado que el hijo que no le tiene miedo al adulto va a ser desobediente, va a ser malcriado, y no es así. Annabella Shackett nos enseña, que es una psicóloga adleriana, que la infancia o la familia es como un gimnasio de habilidades para la vida. Y en ese tiempo que estamos encerrados en casa, que puede ser abrumador, es un tiempo precioso que cuando todo se abre y todo vuelve a la normalidad, no vamos a volver a tener. Sí es difícil, sí, a veces desespera, claro, pero tenemos la posibilidad de desarrollar esas habilidades que tal vez nuestros hijos todavía no han alcanzado, aunque cronológicamente tengan la edad de desarrollo, pero que podemos entrenar: el músculo de la frustración, la capacidad empática con otras personas, ¿cierto? Y de ahí pues vamos creciendo mucho. ¿Qué es el autoliderazgo parental o a qué nos lleva? A la capacidad, Carolina, primero de escucharme a mí. ¿Qué es lo que pasa dentro de mí ante esos retos de conducta que me detonan? Wendy, llegamos con mucha culpa a las sesiones de asesoramiento. Wendy, mira lo que... Y yo les digo, bueno, la culpa es una emoción, un sentimiento que nos está diciendo que hay algo que necesitamos modificar o hay algo que necesitamos cambiar. Necesitamos encontrar respuestas, Carolina. ¿Qué es lo que pasa dentro de mí cuando mi hijo se comporta de esta forma o de esta otra forma que realmente me molesta, me detona o me hace encontrarme gritando, lastimando, hiriendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que detona en mí? O sea, ¿qué ¿con pasa? qué conecté? ¿Con qué conecté? Con mi propia historia. Y es algo que también como padres, como educadores, necesitamos reconocer, que empezamos a ser padres cuando fuimos hijos. Empezamos a formarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo se resolvía en casa? ¿Qué es lo que me causa dolor? O de repente te dicen, es que odiaba cuando mi mamá hacía esto, odiaba cuando mi papá hacía el otro. Y yo me encuentro, Wendy, repitiéndolo de forma compulsiva con mis hijos. Y entonces son formas que necesitamos, que necesitamos reconocer. Y trabajar, sanar, ¿no? Para dar otras respuestas y por lo menos para ser más consciente, que aunque en este momento estoy tan molesto que yo quisiera gritar o lastimar, yo puedo detenerme y regalarme el maravilloso regalo de decidir qué es lo que quiero hacer o cómo lo quiero solventar. Ser dueño de mí es las emociones, yo las utilizo a mi favor, ¿no? Las abrazo con nobleza, veo la nobleza, veo cómo me ayudan a transitar, a gestionar, a sobrevivir y también a lo que te decía, a elegir mis comportamientos. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que lo que agradecemos no es el dolor,
con el que fuimos crecidos, sino más bien los cuidados, la formación, los valores que son tan importantes. Cuando hablamos de crianza respetuosa y educar sin valor, a veces nos genera miedo porque decimos, bueno, entonces ¿qué? Los niños no van a aprender, los adolescentes van a hacer lo que quieran, y no funciona así. Hay una línea de respeto mutuo que manejamos en disciplina positiva, donde tú te sientes respetado como adulto y el niño también, porque a veces lo que pasa es que me dicen, mire Wendy, yo le hablo con amor, pero mire, o sea, de verdad no me siento respetado. Entonces ahí no hay práctica de respeto mutuo y necesitamos fortalecer un pilar de disciplina positiva y de crianza, que es la firmeza. Ahí pregunto yo, ¿sí? ¿Será que en realidad estamos hablando con amor o estamos hablando con miedo a hacer un mal papel? Claro. Entonces, o con culpa. Eso hace que sintamos que tenemos que redoblar esfuerzos, Wendy, ser más estrictos, más duros. Y ahí, contrario a lograr lo que queremos, estamos alejándonos todavía y alejando a nuestros hijos de resultados que estamos asumiendo deberían de estar sucediendo. Anoté algunas cosas acá de lo que te he oído mencionar hasta ahorita. Y mi primera pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias que sufre un individuo desde pequeño? Porque esas las va a vivir hasta adulto, hasta que no se haga consciente de ellas y las trabaje y procese y sane, las integre. ¿Cuáles son las consecuencias más duras de nosotros educar con dolor? Tú decías de esta persona que es discípula de Adler, pensé en ti también, porque tú estás también siguiendo esa línea, esa filosofía. Te lo voy a mencionar todo y después lo vamos a ir tomando tema por tema. Y tú nos contabas, previo a la entrevista, que tú de niña jugabas a ser maestra. ¿Sí? O sea, tú lo traes desde chiquitita. Todo se abra, que si esto es normal. Nosotros esperamos que las cosas se abran, fluyan o funcionen como nosotros estamos asumiendo que debería de ser. Y no siempre, Wendy, lo que nosotros asumimos o interpretamos como bueno va a ser lo mejor para nuestros hijos. Ante todo, cuando buscamos hacerlo como en serie, tenemos 3 hijos, 4 hijos, 8 hijos y a todos parejito. Y no todos tienen el mismo temperamento, la misma personalidad, el mismo carácter. Entonces, lo que puede funcionarle a alguien maravillosamente, para otro puede sentirse como una superagresión o como, o sea, ¿por qué si a mi hermano mayor a lo mejor no le gusta el contacto físico, pero yo que soy la tercera sí lo necesito y lo necesito a manos llenas y no me lo dan porque el primero marcó la pauta de no andar abrazando tanto porque enoja a la persona? Entonces digo yo, cuando vamos haciendo las cosas como por repetición, más allá que cuando mencionabas tú lo del respeto mutuo, eso surge de conocer al individuo, de saber lo que no es un apéndice tuyo, de saber que es un agente, es una persona completa que necesita de tu amor, tu cuidado, tu guía, tu comprensión, tu paciencia y de todos los ingredientes que se necesitan para poder educar a un hijo o a una hija, y que son los mejores y más grandes maestros para mostrarnos todo lo que está dentro de nosotros aún sin atenderse, que todavía está sangrando y muchas veces esa herida ya está infectada. Entonces, no hacernos cargo de eso, no ser la autodisciplina propia, el autolíder y todas las cosas que nos llevan a sanar, o sea, al camino de la sanación, Wendy, va a hacer que nosotros siempre estemos repitiendo las mismas cosas, pero así parejo. Decías, creo yo, otra cosa, en la meditación. ¿Cómo podemos nosotros hacer esas pausas si la cabeza, si la mente, el cerebro está tan lleno de ruido, de pensamientos y creencias que nos llevan a una actuación, que se conectan a una emoción y que desde ahí vamos, pero con todo? Entonces, el lograr hacer esos espacios. Y mencionabas también la culpa. La culpa es algo de, yo hice algo mal. Si me enseñan desde chiquito a corregir, aprendo a pedir perdón, a disculparme, a no mentir, a decir fui yo. Y asumo que hay una consecuencia. Pero si siento vergüenza, si lo que me dijeron para corregirme me hizo sentir dolor y vergüenza, ¿qué quieren
que yo haga si yo soy malo? Estoy interpretando las acciones de ustedes hacia mí que yo soy mala. Y entonces, ¿cómo puedo generar algo bueno si me ven como algo malo? Entonces, empezamos. ¿Cuáles son las consecuencias más grandes de que nos eduquen con dolor? Bueno, Carolina, con gusto. Cuando nos educan con dolor, parece que el golpe o la crítica, que yo la crítica la veo como un golpe emocional. No servís, no, otra vez lo mismo con vos, no te esforzás, ¿cierto? No genera secuelas visibles, ¿cierto? Sin embargo, pasa todo un trabajo que atraviesa la autoestima de los niños, el autoconcepto. Los niños desde que son pequeños están tomando decisiones respecto al mundo, como hemos hablado, quién soy yo, cómo es el mundo y qué tengo que hacer para sobrevivir alrededor de hasta los 7 años, y lo toman en base a las relaciones de referencia, mamá y papá, la escuela, ¿cierto? Pero ¿qué pasa a nivel cerebral, Carolina? Cuando las respuestas del cuidador, del adulto a cargo, no son afectivas, no son efectivas, no son amorosas, no son responsables, son más bien negligentes, son más bien dolorosas, son más bien humillantes. En el cerebro hay cambios en la estructura, y esto es a través de estudios. Hay cambios en la estructura cerebral y hay cambios que afectan directamente a la hormona del cortisol, que es lo que necesitamos para sobrevivir en situaciones de estrés. Puede haber un aumento, puede haber un deterioro, ¿cierto? Cuando yo estoy todo el tiempo gritando a un niño, lo que sucede es que la amígdala, que es el radar de la seguridad donde están las emociones, está sobreestimulada todo el tiempo. La del niño. ¿Y qué tal la mía también? También. Entonces, lo que pasa es que empiezo a generar algo que se llama estrés tóxico, que empieza a afectar áreas del cerebro como el lenguaje, la psicomotricidad, el aprendizaje. Por eso es que se recomienda tanto ahora que los niños están en línea, que tengan ambientes emocionalmente seguros, mientras menos hagamos, o sea, sin abandonarlos, para no estar tan encima, gritando todo el tiempo, porque repercute, impacta en el aprendizaje. Y si nos vamos a largo plazo, si no logramos regenerar este cerebro que está en construcción, como lo plantea Daniel Siegel. Él nos dice que en la infancia los padres construimos el cerebro, y lo plantea de una hermosa forma. Nos dice desde qué cerebro te comunicas con tu hijo, desde el cerebro inferior, donde estamos alerta. ¿Cuándo activas ese cerebro? Cuando le gritas, cuando lo humillas, cuando el niño tiene que ocupar toda su energía en sobrevivir de tus malos modos, de tu enojo, de tu agresión, de tu molestia, papá, mamá, ¿cierto? O les hablamos desde un cerebro superior, pero ese cerebro primero se trabaja en mamá y papá. Es decir, porque aunque yo, las neurociencias nos dicen que a los 25, 30 años el prefrontal está totalmente maduro, pero vemos muchos adultos que todavía no está maduro el prefrontal. ¿Por qué? Porque fuimos lastimados en la infancia, porque somos reactivos, porque somos, en otros países dicen, es que es rabioso, ¿verdad? Como mucha rabia. ¿Por qué? Porque nunca fuimos emocionalmente contenidos. De niños fuimos silenciados. Si usted llora, yo le voy a pegar para que usted llore por algo. Imagínate los niños encerrados tantos meses con miedo de llorar, con padres que no podemos tolerar verlos frustrados, o no sabemos qué hacer ante un berrinche. Hay una frase preciosa que dice: cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todo empieza a parecer un clavo. Entonces con los padres trabajamos, Carolina, en ¿qué pasa si usted tiene un martillo pero se le arruinó la chapa de la puerta? Y usted le da con el martillo, dice usted, este martillo no sirve, o dice la chapa no sirve. Claro que no, usted se da cuenta que la herramienta no es la adecuada, y lo mismo pasa en la crianza. Bien, entonces como papás decimos: Wendy, yo ya hice de todo, ya no sé qué más hacer, que estaré pagando, ciertas frases tan dolorosas y tan llenas de frustración. Sí, claro. Entonces te das cuenta, y nos dice Jane Nelsen, que no es el niño el que es malo, ni usted, papá, mamá, es la herramienta. No necesita un martillo siempre. Son tus dolores internos. Son tus dolores internas no trabajadas, y a veces, Carolina, también nuestras escasas habilidades como adultos. Las habilidades de comunicación. ¿Qué pasa, Carolina, con un niño? Esas se adquieren desde niño. Sí, pero también hablamos de que el cerebro tiene neuroplasticidad y que aprendemos hasta la vejez. Con menos, ¿qué te digo yo? Con menos, tal vez por poner un nombre, con menos fuerza, ¿cierto?
pero estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un ejemplo sencillo, un niño que todo el tiempo póngase suéter, siéntese bien, agarre bien el lápiz, ese cerebro se aturde, o sea, es que no hay otra palabra. Soy tan torpe, que todo el tiempo me tiene que estar corrigiendo. Y entonces, ¿qué va a hacer ese niño? Va a detonar, va a ser berrinche, y encima es un berrinchudo, pero no me veo a mí. Esto es real, no me veo a mí. Entonces, hay habilidades de comunicación, por ejemplo, las preguntas curiosas, donde en vez de darle este mensaje que tú bien dices, yo soy un tonto, no puedo, es que no se me queda, no aprendo rápido, ¿verdad? Y que después los niños empiezan a hablar. Por ejemplo, decir, mi amor, ¿cómo tiene que estar tu espalda para que no te duela? Recta. Ok, hágalo. Eso se llama pregunta curiosa. Entonces, yo no le estoy diciendo al niño... órdenes. Ajá, y no le estoy dando el mensaje de que si yo no estoy no podés, de que no entendés, sino más bien yo le estoy diciendo al niño, yo sé que tú tienes la respuesta y además yo confío en que tú puedes hacerlo, ¿verdad? ¿Qué hacemos después de usar los lápices, cariño? Entonces el niño reacciona a guardar, hágalo, pero entonces nos empezamos a empoderar a ese niño. Y ahí es donde hablamos de habilidades para la vida. ¿Qué pasa con las peleas entre hermanos? Consultamos mucho, Wendy, ya no los aguanto. Es que se pelean porque quería uno el de la leche que tenía el conejito y el otro quería el del... Y entonces tomaron cualquier cosa. Empezamos a meternos tanto en los papás, a solucionar, a hacernos parte. Es que él es el chiquito, es que sos tan pesado, sos tan grosero, que lo que hacemos es que la pelea entre hermanos y la rivalidad se alimenta, se pone grande. Son papá y mamá quienes la fomentan. Y no nos damos cuenta, Carolina, quienes tuvimos hermanos, que los hermanos son entrenadores de vida. Nos hacen resilientes, nos desarrollan habilidades, el ceder, el conversar, está bueno, te doy la mitad, ¿verdad? Son habilidades de vida. Entonces, nuestro papel es más bien como, creo que ustedes lo van a poder resolver, cómo lo han resuelto antes, cómo pueden resolver esto de una forma que sea respetuosa, porque aquí en la casa somos respetuosos, mamá y papá también es respetuoso, y entonces empezamos a hacer una cultura de pertenencia desde el respeto mutuo, y ahí es donde se vive. Pero para poder practicar el respeto mutuo, que no estamos hablando de perfección, porque la perfección no existe, y porque las veces que yo como papá o mamá me equivoque, también voy a desarrollar habilidades de vida en mi hijo. Es decir, pues ya se me fue el grito de repente, ¿verdad? Y entonces el niño, entonces ahí tú te detienes, porque tú dices, ya no puedo estar aquí, porque es que, ¿verdad? Yo ya estoy en amígdala, ¿verdad? Yo ya estoy, tú no puedo. Entonces tú te retiras y luego retomas y le dices, mi amor, qué grito que metí, ¿verdad? Sí, ¿cómo te sentiste? Yo me asusté, mamá, pues yo también. Pues que te he hablado 5 veces, cariño. Entonces necesito tu colaboración y necesito también que tú ayudes y que tú escuches a mamá cuando mamá está dando la instrucción, porque yo estoy con prisa. Pero te das cuenta que soy yo la que tengo que trabajar en esto. Ha habido una explicación. Ha habido una explicación y cuando hablamos de gestión emocional estamos resignificando la experiencia. El otro día me decía una mamá, mire, ¿qué hago? Es que una tía preciosa, que voy a usar su ejemplo, me decía, es que mis papás estaban discutiendo, los abuelos, y la niña estaba en clase. Entonces no sé si este ambiente le hace bien a la niña, porque entonces puede ser que me dijo, ay, tengo maripositas en mi estomaguito, y le digo, puede ser un poquito de nervio, ¿cierto? O un poquito de ansiedad que le generó, pero yo le expliqué, mira, mi amor, y le dije yo, la niña va a seguir teniendo este tipo de experiencias de escuchar de repente discusiones, pero que tú le des la posibilidad de resignificar en su cerebro y que ella pueda separar que no es con ella, que los adultos se van a hacer cargo de solucionar, de evaluar la situación. Eso es importantísimo. Es importantísimo. ¿Qué veo yo ahí en ese ejemplo? Uno, a ella, a la mamá de la niña, que los papás estén discutiendo, obviamente le debe recordar de cuando ella era la hija. Por supuesto. Y sucedía eso en las discusiones de los papás y los hijos no pueden hacer nada. 1. 2. Ahorita están con micrófonos abiertos en la computadora, porque las maestras no están permitiendo que estés con micrófono abierto para que vean que no estás haciendo otra cosa que no sea estar enfocado con la clase. Entonces, si los abuelos están gritando, van a oír, y qué vergüenza y qué pena, o sea, porque también el qué dirán impacta mucho a la gente. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que mejor veo, de como que si el ambiente está inseguro o si, no, son mis miedos internos, mis vergüenzas internas, mis cosas no resueltas internas, las que se activan sí o sí.
y yo se las quiero pasar al niño, o en aras de no pasársela al niño, busco ayuda, que bueno que la busque, pero que la busque para ella, no que la busque para la niña. Claro. ¿Verdad? Claro. Como bien decías tú al principio, ¿no? Los niños nos dan la oportunidad de sanar, de despertar, sí, y de trabajar en nosotros mismos. Es esta parte de qué pasa en mí cuando. Pero es importante, ¿verdad? Y entonces hay planteamientos, Carolina, que podemos hacer para educar a corto plazo y a largo plazo. Por lo general, los padres, los educadores que educamos al corto plazo utilizamos la fuerza y a veces la humillación, porque lo que genera el miedo es probablemente que la conducta se quite temporalmente o que el niño no exprese, ¿verdad? Entonces tenemos la falsa idea de que un niño calladito y quieto es un niño que se porta bien. Y no todos los niños que son calladitos y quietos la están pasando bien. Estamos tampoco desarrollando habilidades de vida en ellos y están sufriendo mucho hacia adentro, ¿cierto? Entonces no todo lo que funciona fortalece la salud mental. Y hacia eso necesitamos ir. Puede ser que sí, que tu estrategia funcionó. Sí, que pruebe. A mí me han puesto, por ejemplo, prueba con el cinturón, por ejemplo, prueba. Y yo digo, esto no va a la salud mental. Y lo dice la neurociencia. Lo dice cómo estamos construyendo el cerebrito de este niño. Porque mi hijo es irritable todo el tiempo. Necesito verme a mí. ¿Cómo estoy yo comunicando? ¿Cómo yo me relaciono? Si cada vez que yo abro la boca para comunicar algo a mi hijo es desde el grito, desde la exigencia, y toda esta parte que como papás necesitamos evaluar ese qué dirán que nos hace tanto daño, Carolina, y nos hace a veces elegir cosas que no queremos elegir, pero que vienen sostenidas en la vergüenza, en el miedo, en la necesidad de sentirme aprobado por la gente. Entonces, quienes educan a corto plazo se preguntan, ¿cómo hago para que este niño haga caso? ¿Cómo hago para que este niño ya no diga mentiras? Quienes se educan a largo plazo lo plantean diferente. ¿Qué habilidad necesita desarrollar o necesito desarrollar en este niño que miente? ¿Qué sería la honestidad? ¿Qué sería la seguridad en el vínculo que no se va a perder si comete un error? ¿Sería la seguridad y la confianza en mí como adulto? ¿Cierto? Eso. Y entonces ahí es cuando nosotros podemos crecer mucho a través de la crianza de nuestros hijos. Cuando en vez de estar buscando todo el tiempo quitar comportamientos, buscamos desarrollar habilidades de vida. Y vamos más allá, Carolina. Entonces planteamos en disciplina positiva cómo el reto de conducta, que parece un reto, pero que nosotros lo vemos como una búsqueda de pertenencia o como la falta de una habilidad, se puede convertir en un crecimiento impresionante, tanto para el papá como para el hijo. Es decir, si yo ya veo, lo primero que necesito estoy irritable, me estoy detonando todo el tiempo, necesito evaluar cuáles son específicamente las situaciones que me detonan, ir a mi historia, ver qué es lo que pasa, trabajar y pedir ayuda. ¿Hasta ¿cierto? qué edad del niño es papá y mamá quienes tienen que recibir la terapia? Ay, Carolina, qué buena pregunta. ¿En la adolescencia también? También necesitamos a veces, porque en la adolescencia se despiertan otras cosas. En la adolescencia, Carolina, de repente aquel niño que era autodidacta, que aprendía y que era brillante en la escuela, de repente, mira, Wendy me está contestando, es que no era así, es que se acostó anoche y se levantó otra, ¿qué es esto? Que yo no... Hormonas le llaman. Claro, entonces es una oportunidad de crecimiento y hay algo que es esperanzador, que es hermoso y que es la posibilidad de revincular. Cuando hablamos que el cerebro tiene neuroplasticidad, ya de repente cuando nosotros no recibimos la información a tiempo, cuando nos damos cuenta, yo me equivoqué mucho, Wendy, mire lo que hacía, mire cómo repetí, ¿qué puedo hacer ahora? Hay una oportunidad hermosa de revincular, de cambiar las experiencias. El trauma, cuando yo aprendí trauma en el cerebro, funciona, yo que soy de campo, como cuando siembran, Carolina, que hacen como los agujeritos para poner la semilla. Bueno, se hacen caminos en el cerebro, ¿cierto? Entonces, para revincular necesitamos hacer caminos nuevos en el cerebro de ese niño. Muchas cosas se van a quedar ahí y el que ahora es niño o adolescente va a tener que trabajar en su dolor, ¿cierto? Pero siempre es una buena oportunidad para sanar, y ese para camino crecer. Puede primero hacerse una vereda, después ya se hace
una calle, después ya se hace una autopista, pero viene a base de la repetición, porque todo lo que está lastimando del pasado en la actualidad es porque ha sucedido en forma de mensaje cientos, miles de veces. Pero todo eso se puede desaprender, soltar y elegir qué cosas son las que me favorecen y puedo agarrar ese nuevo hábito de fortalecer estas nuevas habilidades o creencias. Claro, y la clave está en la respuesta. Cuando vemos el círculo del apego hay una activación, pensemos en un bebé, en la activación de un bebé que llega a la mamá de trabajar y quiere solo a la mamá, ¿verdad? Entonces hay una activación de una necesidad de vinculación que es genuina. Y el niño llora, hay una activación luego, y luego viene la respuesta. Si mi respuesta es efectiva, si yo recibo, si yo abrazo, si yo apapacho, cariño, aquí está la mamá, me tiro al piso de repente, estoy muy cansado, pues lo abrazo, lo beso, lo tengo cerca. Bueno, es que tengo que hacer algo del trabajo, pues siénteselo en las piernas y termínele, ahí usted ya trabajó 5 o 6 horas, el niño lo necesita, va a haber una relajación y fomentamos algo que se llama apego seguro. Pero si la respuesta es no agárrelo mamá, porque a la abuela, ¿verdad? O a la persona que me ayuda, no, cuídeme el otro ratito porque yo tengo que terminar y él tiene que aprender. Está la activación de la necesidad, pero mi respuesta no sostiene emocionalmente a mi bebé. Entonces no hay relajación, hay activación y empezamos a hablar de un apego inseguro. En un niño más grande que le tiene miedo al papá, yo tengo una necesidad. Le quiero decir que algo me da miedo, que algo no me gusta, pero la respuesta del papá, ¿y usted qué quiere? ¿Y usted no es hombre, pues? ¿Qué miedo va a tener usted? Entonces, ¿qué genero? ¿Genero relajación o genero activación? Genero activación. Hay un apego inseguro que está sostenido en el miedo que le tengo a mi papá, a mi mamá, porque las respuestas no han abrazado mis necesidades de contención, de afecto como niño que soy, como cerebro inmaduro que soy. Entonces, cuando la respuesta del papá es más afectiva, más sostenida, yo le digo, viene el mismo niño, la misma necesidad de vinculación, y le digo, papá, es que a mí me da miedo dormir sola en la noche, o tengo miedo a los fantasmas, y en vez de decir, usted pues no es un hombre, yo le digo, sí, mi amor, yo cuando tenía tu edad, da un poquito de miedo, ¿qué te ayudaría? A ver, vamos a ir poco a poquito, yo te voy a ir acompañando, hay una relajación, ¿sí? Si yo repito la respuesta, si la respuesta es sostenida, si la respuesta es efectiva, yo estoy revinculando con mi hijo. Sí, totalmente, pero no tenerlo, eso es algo que muchas veces el adulto no tiene claro, que es el efecto que surge en los hijos, el tener ese espejeo, esa respuesta, esa mirada, ese sentirse visto, ese estado de pertenencia que se adquiere desde que estamos en la cuna chiquititos. Entonces, ayer precisamente compartía, si la pueden buscar, es una charla de TED, donde es una niña la expositora, una niña de 7 años, que además de ser hermosa físicamente, ella explica todo esto que tú estás diciendo, lo del desarrollo del cerebro. Sí, ahí te la pasamos ahorita. Judith, si se la pasa, porfa, te la va a pasar Judith a su celular, que yo se la compartí ayer a Judith. Y muestran un papá y su bebé lo que ella va diciendo, lo que ella está explicando en teoría. El papá le hace, ¿cómo es esto? Tuero. Picabú es tuero, ¿verdad? En español es tuero. Entonces, le hace cosquillas, le sonríe, juega con él, o sea, intercambia con él, y la niña le da la instrucción al señor de, pues ahora ella agarra el iPad, se lo pone entre él y su hijo, y el hijo se desconcierta, es el desazón donde y se queja y le sigue exigiendo que como que le siga prestando la misma atención. Lo hace por unos segundos, la niña le vuelve a decir al señor, vuélvele a poner atención, y al niño otra vez le vuelve la vida al cuerpo, ¿verdad? Entonces, las personas con las que compartí ese video ayer, impactó uno porque es una niña de 7 años la que te lo está diciendo, la reflexión de cómo eso afecta a los hijos y qué pasa si esos 30 segundos que se bloquearon con un iPad donde se puso la atención en otra cosa, se hace por periodos prolongados, meses, años. ¿Qué le hace
al individuo, o sea, cómo se afecta toda su emocionalidad, quién se siente, no hay pertenencia, no está siendo visto, no está siendo tomado en cuenta, sus necesidades no le importan a nadie, porque encima uno va concluyendo. Sí, claro, ¿verdad? Es negligente, Carolina, Sí. Y de cierta parte es abandono del niño que va a tener, digamos, impacto en su cerebro, en las áreas del lenguaje, por ejemplo, en las áreas de cómo me vinculo, más cuando ahora el niño está haciendo berrinche, dale el teléfono, ponerle el video de no sé qué. El iPad. Eso es, es aversivo, ¿sí? Porque no estamos gestionando, no estamos ayudando al cerebro, que el cerebro se integre, que el cerebro se cierre, además que somos seres sociales y los niños tienen necesidades sociales de vinculación, ¿verdad? Que necesitamos pues responder. Y que no lo puede llenar el mejor aparato, todo lo contrario. De hecho, hay estudios que comprueban que aún teniéndoles el televisor encendido y que ellos estén jugando ahí, está teniendo un impacto en su cerebro de escuchar de segunda mano. En las áreas del lenguaje se atrasa en algunos tiempos el lenguaje, ¿cierto? Entonces, hay mucho impacto y los niños sí necesitan presencia de un adulto, de un cuidador afectivo. Un cuidador que sea afectivo, que sea responsivo, lo plantean en crianza respetuosa. Es importantísimo la respuesta que damos y puede ser que alguien se pregunte, bueno, Wendy, el amor, y eso está muy bien, pero ¿qué pasa con la parte de la formación? ¿Dónde queda? Si supiéramos que es mucho más importante es el más amor importante que la formación de la educación y las materias y el conocimiento, Wendy. Y en ambientes amorosos, las neuronas espejo se sanan, se reactivan, el niño aprende más, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos en disciplina positiva, dos pilares. Uno es la amabilidad y otro es la firmeza. La amabilidad nos ayuda a vincular, a recordar que no tenemos que pagar el precio del vínculo por la relación con nuestros hijos. Yo toda mi vida crecí con mucho miedo a mi papá. Mi papá, yo le agradezco que ya él trascendió la disciplina, cierto, el trabajo bien hecho, toda esta parte formativa tan rica que me heredó, pero hasta que él estuvo enfermito yo pude conectar con él sin miedo. Y me di cuenta de cuánto ya perdimos. Lo viste vulnerable. Él se dejó ver vulnerable. Porque seguramente él era una persona vulnerable, pero no lo mostraba, porque pensaba que tenía que ser fuerte, ¿no? Estas ideas que a veces yo tengo que estar bien, yo tengo que ser fuerte con mis hijos, porque y entonces empezamos a bloquear las emociones y la ansiedad crece porque nadie se expresa, todos se sienten mal y los niños lo perciben, pero nadie le pone un nombre a eso de cómo estás más o menos. Tengo adolescentes en consulta, ¿cómo te sentís? Bien, bueno, todo bien, como el guatemalteco, ¿no? Todo está bien. Entonces le saco la plantilla de emociones, a ver, busquémosle nombre a ese bien. Tal vez un poquito frustrada, Wendy, o tal vez cansada, ¿verdad? Necesitamos en las familias ponerle un nombre. Pero es esa parte de cuánto estás perdiendo, mamá, papá, por esa necesidad de querer ser perfecto ante tus hijos. Y necesitamos construir, bueno, pues la amabilidad nos lleva a la conexión, dice Jean Nielsen, conexión antes de corrección. ¿Estás muy enojado? Sí, tu hijo está igual, ¿verdad? Entonces, en vez de, a veces me dicen, Wendy, ¿qué pasa con los niños que uno les dice y parece que no escuchan? Y yo lo que les digo es, ¿ya te aseguraste que tu hijo se siente escuchado por ti primero? El niño y el adolescente nos va a escuchar cuando se siente escuchado. ¿Pero qué sentirse escuchado? Bájate de la prisa, que para un poquito, que coman un poquito más tarde, que la comida esté un poquito más tarde, pero siéntate y habla, míralo a los ojos. Entonces, en vez de poner una orden sobre la otra orden, ordene, póngase bien, siéntese bien, solo para. Y pregúntale, quisiera entender, ¿qué significa para ti el orden, mi amor? ¿O qué es para ti el orden? Porque puede ser que tú ya ordenaste ahí. Y entonces, Carolina, fijarnos en los cómo sí, porque entonces tal vez tiene el closet desordenadísimo, pero ordenó allá. Si tú te fijas en eso. Que no esté a la vista de mi mamá, eso ya es orden. Porque un orden, una cosa es para mí el orden, yo le digo, mamá, ya mira los crayones, el adolescente es así. Sí. No es para siempre, ¿eh? Pero es esa parte que el niño necesita sentirse escuchado para conectar. Cuando yo conecto con mis hijos, los niños quieren colaborar, se sienten cómodos. Cuando utilizamos el sentido del humor, un sentido del humor bonito, ¿cierto? Que no ridiculice, porque sea bonito, que relaje los momentos de tensión.
Es maravilloso el vínculo y la confianza. Y la firmeza, Carolina, que es necesaria para generar seguridad. Y la firmeza nada tiene que ver con hostilidad. Porque a veces me dicen, Wendy, yo soy sumamente firme. A ver, ¿qué es lo que hace? Pues yo los castigo, yo les pego, No, eso no es firmeza. Eso es agresión. La firmeza es ser consecuente, es ser coherente. Es decir, si le estás pegando a tu hermano y yo vengo, te pego, ya te dije que no pegues, hombre, no seas abusivo. Entonces hay un aprendizaje de doble vínculo que entonces, ¿cómo se hace? ¿Verdad? Entonces es Daniel Siegel, bueno, soy fan ahora de Daniel Siegel también, pero él nos habla de una habilidad emocional que se llama mindsight, que es salir de la situación, eso cuesta, pero se trabaja, salir de la situación y tratar de ponerla en palabras. Entonces, en vez de reactivar y reaccionar, entonces, tú viste, bueno, ya se pegaron por el juguete, por la paleta, por lo que es. A ver, vamos a hablar qué está pasando, ¿verdad? Tú te enojaste mucho porque te estabas comiendo la paleta y tu hermano te la arrebató y lo golpeaste, ¿sí? Y seguramente tú querías una paleta, pero en vez de pedirla, la arrebataste. ¿Cierto? Sí, eso fue lo que... ¿Cómo pueden hacer la próxima vez para que tú puedas pedir lo que quieres y para que tú puedas decir, no me la quites porque es mía, sin lastimarse? ¿Cuándo te metes? Si decías hace un rato, tú como mamá, ¿cuándo te metes? Si decías hace un rato que los hermanos son la gran escuela. Buena pregunta. De todo este tipo de cosas. Buena pregunta. Cuando estemos tranquilos y cuando los cerebros estén integrados. Es decir, no en el ratito. No, ahorita no metas a los papás. Ves a los hermanos resolviendo las cosas. A lo mejor puedo en un momento donde yo estoy relajada ver, ya se agarraron, ya resolvieron. Puede ser. O donde yo estoy tensa, ya se agarraron, me enciende todavía más porque no hago pausa y entonces alego, quiero hacer justicia, quiero corregir, o sea, en medio de la tensión, corregir es lo peor que podemos hacer porque lo vamos a hacer desde nuestro dolor. Sí. Entonces, y con mucho más enojo. Si estaba en tono 5, lo vamos a subir a tono 15, ni siquiera a tono 10, ¿verdad? Entonces, cuando me meto a los líos de mis hijos, sí se da mucho la tendencia, no sé, que ves tú en clínica, que se puede sobreproteger al chiquito. Si es niña, peor todavía, porque es la chiquita, es la única mujer. La nena, si usted es grande, usted sabe, usted puede. Usted es hombre. Sí. Y la otra que no puede aprender, no va a tener límites, o sea, a este o a ella le van a permitir todo en aras de, usted es el grande, usted es hombre, usted ya sabe. Te quedas tú como hijo así como que, eso lo ves como una rotunda injusticia, Wendy. Sí, se desarrolla un sentimiento de después cuando no está la mirada de los papás, tú arremetes contra ese ingrato hermano o hermana, que sientes como que llevaras un control, rayita de me la debe. Rayita de me la debe. Claro. Entonces, te las vas a cobrar a lo chino, como se dice. Entonces, que cuando uno como papá o mamá se mete y cuando deja que me quite la paleta, o sea, ¿cómo le quitó ve la paleta? Tiene toda la razón de reaccionar como está reaccionando. Si no lo hace así, va a hacerle eso cada que le dé la gana. Entonces, mejor solo observo. Claro. Sin embargo, necesitan aprender a poner límites, ¿cierto? Sin agresividad, cuando se pueda. ¿Cuándo se hace? En disciplina positiva trabajamos algo que se llama reuniones familiares. Por eso te decía cuando los cerebros estén integrados, también cuando los cerebros de los niños están integrados. ¿Por qué? Porque a veces te dicen, Wendy, cuando está llorando yo le hablo y no oye. Claro que no, porque tú le estás hablando a una amígdala abierta. Claro, no va a oír. No va a oír. Nadie puede, ni siquiera. Sí, entonces es eso. Vamos a hablar de esto que está pasando después, ¿sí? Y en la reunión familiar tú lo pones y lo hablas. Es decir, ¿cómo le puedes decir a tu hermano, no te la doy? ¿Cierto? ¿Cómo puedes poner el límite sin agredir? Porque entonces desarrollamos habilidades también para cuando ellos van a otros círculos sociales como el colegio y toda esta parte. Pero necesitamos encontrar lugares donde podamos hacer acuerdos que sean estructurados, que sean planificados, que sean intencionales para enriquecer, para poner en palabras. ¿Pueden haber niños que pegan en casa pero no pegan en el colegio? Pueden haber, claro. Claro que sí. Porque luego
lo ves tú, y eso es muy común. Ay, mira, a tu hermana o a una amiga o alguien te hace favor de verte a tus hijos en la tarde y cuando tú regresas, wow, qué hijos más lindos tenés, qué maravilla, qué bien portado. Y no sé qué así, estar hablando de mis hijos. Sí, pasa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con los niños ahí? Que se saben portar divino y obedecen y sí, gracias, por favor, con mucho gusto, hacen caso a la primera, entonces quedan como que wow, y en la casa hacen cosas diferentes. Yo te diría algo y se nos va a hacer así apachurrar el corazoncito, pero a veces nos toca, y es que mucho de los conflictos entre hermanos los alimentamos los padres. La rivalidad entre hermanos, es decir, ese sentimiento de injusticia, esa de que yo soy notado cuando hago esto, toda esa pero parte. Que mis hijos se porten bien en casa ajena y no conmigo, que hay atrás. Pues esa parte de vinculación, de cómo yo manejo a mis hijos, y también hay otra cosa que se llama qué sentido de pertenencia ha desarrollado mi hijo, cómo ha aprendido mi hijo que pertenece en este círculo familiar. Si pertenece, digamos, desde un sentimiento de que tengo que llamar la atención, o aquí hay una guerra de poder, a ver quién es el que manda, o aquí yo todo el tiempo me siento herido, entonces yo también hiero, contesto mal, agredo, o una insuficiencia de yo no puedo hacer las cosas, ¿cierto? ¿Cuándo entro yo en guerra de poder con mis papás? Cuando veo que ellos no tienen ni la fuerza, ni el coraje, ni la forma, ni el... eso. Yo entro en guerra de poder cuando siento que no tengo espacio para manejar mi libertad. Y cuando ellos tampoco tienen modo para tratarme. Es cuando te dictan toda la plana. ¿Qué te tienes que poner? ¿Cómo te tienes que sentar? ¿Qué tienes que comer? ¿Cuánto tienes que comer? ¿Cómo te tienes que comportar? ¿Qué tienes que decir y qué no tienes que decir? Cuando el control está el niño está saturado de control, me rebelo. ¿Por qué? Porque por naturaleza yo necesito ejercer mi libertad. Y cuando hablamos de respeto mutuo, hablamos de libertad dentro de orden. Aquí podemos tomar decisiones, es decir, el liderazgo parental, las decisiones grandes las toma mamá y papá, y las pequeñas, en opciones limitadas que les llamamos, las toman los hijos. Es decir, cuando tú ves que tu adolescente está sumamente deprimido, que ya está haciendo cosas que pueden ser peligrosas, me comentaba una mamá, mire Wendy, no fue opcional pedir ayuda, lo que fue opcional fue que ella pudiera elegir con quién. Yo le puse 2 opciones y ella eligió con quién. Esas son opciones limitadas, ¿cierto? Pero nosotros como padres desplegamos las destrezas protectoras y decir, este niño necesita ayuda. ¿Verdad? ¿Qué pasa con los niños que se convierten en papás de sus papás? Sí, son niños parentales. ¿Sabes qué? Escuché a alguien que decía, es que yo tengo que buscar una pareja que me cuide. Y yo decía, ahí hay mucha oportunidad de crecimiento. Necesitamos buscar con quién construir, con quién hacer pareja, ¿no? Quién cuidar o quién me cuide, ¿no? Cuando los adultos están crecidos, están trabajados, practican el autoliderazgo, son dueños de sí, pueden tomar decisiones, a veces se equivocan, no perfectas, claro que sí, el niño puede desplegar sus destrezas. ¿Por qué? Porque inconscientemente no ha identificado que él está ahí para cuidar de los adultos. Él está ahí para ser cuidado, para ser protegido y para prosperar. En disciplina positiva, en psicología adleriana, hablamos de que hay niños que sobreviven al ambiente y hay niños que prosperan en el ambiente. Entonces la pregunta sería, ¿mis hijos prosperan o sobreviven? Y si están sobreviviendo, pues trabajar en mí, ¿cierto? Trabajar en esa capacidad de poderme contener, Carolina. Okay, si están sobreviviendo es porque no desarrollen ellos el apego seguro. Porque no hay apego seguro, porque se sienten amenazados todo el tiempo, porque estoy siendo maltratado, porque no me siento amado, ¿cierto? Para que un niño se sienta amado, se sienta perteneciente, yo necesito trabajar en la relación, en el vínculo y desarrollar habilidades. Yo no doy servicios especiales, yo no hago algo que mi hijo ya sabe hacer por él mismo, porque necesito que él experimente que él puede. Yo como adulto, como papá, no estoy desde mi visión de persona solo para cuidar a mis hijos, no, yo estoy también para disfrutar la vida, para explorar mis posibilidades, para desarrollarme como persona. Y entonces voy a permitir que mi hijo crezca y haga su vida de la misma forma. Eso para permitirle que él experimente, que él o ella pueden, creo yo que tenemos que tener mucha paciencia y darles mucho permiso al error. Sí. Y desarrollar en ellos la tolerancia a la frustración.
porque eso les va a dar fuerza, eso los va a hacer crecer. Ahí es donde les salen las alas, creo yo, y las raíces. Porque yo me voy a sentir amada por lo que ya soy y no me tengo que convertir en algo que ellos quieren que yo haga para entonces me amen. No, entonces yo creo que eso es algo de lo que se está privando muchas veces a la niñez y al adolescente, de dejarlo ser quien él es. Él está completo, él es perfecto, él viene del amor. Que yo tenga heridas, que yo esté en más conexión con el miedo y el dolor, me hace ver mi miedo y mi dolor en él o en ella, en mis hijos, como imperfección. Entonces tengo que empezar a presionar, a forcejear, a controlar, a manipular, a retorcer, y es donde se hacen esos licuados, a menos que alguien sea consciente, porque muchas veces es el niño. Claro. El otro día le decía a alguien: mamá, ¿por qué permitís que mi papá te hable así? Claro. La hija. Claro. Entonces tú decís, ¿qué pasó ahí? O sea, hubo más conciencia en la hija que en la adulta, o la adulta ya está acostumbrada al maltrato, o en aras de que a los hombres hay que permitirles todo, porque lo primero es la familia. Entonces tú decís, ahí hay una niña o una adolescente madura, que está pudiendo diferenciar qué está bien y qué no está bien, y que muchas veces viene de ellos. Veía una película donde le dice, la niña tiene como 7 años, y le dice: mamá, ¿por qué dejas que mi papá te pegue así? Te va a matar, porque la dejaba con el ojo cerrado, con abertura en la frente. Entonces le decía: por favor, vámonos, decía la niña de 7 años. O sea, ella estaba protegiendo a la adulta. ¿Y sabes qué pasa, Carolina? Esta adulta que se deja vulnerar y maltratar no lo aprendió con esa pareja. Lo aprendió desde que era niña. Con sus papás. Desde que ella era merecedor, y probablemente la mirada de su hija hacia su mamá tiene más claridad y más amor hacia ella misma que el que ella misma, por sí misma pudo construir. ¿Lo ves? Entonces es, ¿por qué permito? ¿Pero por qué permito? ¿Porque soy débil? ¿Porque soy cobarde? No. Porque lo merezco. Porque yo creo que lo merezco, o porque yo vinculé el amor con el miedo y el dolor. Y entonces son los códigos. El golpe. ¿No ves la frase que dice que el que te quiere te aporrea? Horrible. Nada más separado de la realidad. ¿Cierto? Nada más separado de la realidad. Y es esa parte de cuando educamos a largo plazo, es lo que yo estoy sembrando en mi hijo, él lo va a esparcir o volver a vivir en sus decisiones, en sus vínculos, en sus relaciones, en sus parejas. Y es esa parte de que yo aprendí que era el amor, y hasta donde yo pongo un alto y decir, esto no era el amor, ¿verdad? Entonces esto duele, esto no es el amor, y el amor no duele. Y las relaciones pueden ser hermosas, pero se tienen que construir, se pueden construir. Y es desde cómo nos hablamos, ¿verdad, Carolina? Ayer lo hablaba, y es como, yo tengo que poder, yo tengo que ser fuerte. Y si cambiamos un poquito el autodiálogo, de esos tengo, que son tan autoexigentes, y lo cambiamos por un poquito de compasión, yo puedo tratar, yo estoy aprendiendo a. Y entonces ahí es donde vemos de todo, de lo más lindo que me ha dejado mi disciplina positiva, que yo solía ser perfeccionista, y la maternidad me vino a licuar las ideas, ¿verdad? Es que los errores son maravillosas oportunidades de aprender. Y entonces, cada vez que hay un error, en vez me escribía en las redes, ay, ¿por qué le ponen carita triste? A mí no me gusta, Wendy, ¿verdad que no está bien? No, claro que no está bien, porque estás castigando el error, ¿verdad? Y el error lo que nos está viniendo a decir es, hay una oportunidad de desarrollar una habilidad aquí. Y es lo que usualmente hacemos, el error con el castigo hunde todavía más. O la exigencia a nuestros hijos. No hay corrección. Ahí lo veo yo, por ejemplo, el adulto que comete un delito, la consecuencia es la prisión. Y ahí no se corrigen. No, porque no hay un plan o un sistema de readaptación del individuo a la sociedad. Entonces
¿de qué sirve estar ahí? Es como el castigo en el niño. Claro. Sirve nada más a que se encienda más todo el odio, el rencor y el dolor y todo lo que sea que estén teniendo adentro, desde donde son impulsados a hacer los actos que cometen. Entonces digo yo, ok, no nos vayamos al adulto, a la prisión y a los grandes crímenes, vámonos a la casa. Muchas veces es un crimen lo que se hace con los niños, ¿sí? Wendy, la forma como se les pega, se les castiga, que ni siquiera es del tamaño ni asociado a la falta. Claro, hay formas muy dolorosas y nuevas formas que están surgiendo. Tú ves ahora en las redes sociales que hay filtros que te cambian el rostro y se ponen a los bebés aquí, se cambian. Caballo. Ahí empieza el apego inseguro, ahí empieza el maltrato. Sí, los bebés que se asustan horrible. Horrible. Entonces, imagínate ese cortisol, es maltrato, ¿cierto? Entonces, sí hay mucha injusticia porque hemos pensado que la violencia es la solución. Hemos pensado que la violencia, eso es violencia, claro, es que ni siquiera es disciplina. Eso no es disciplina. Niño, sí. O sea, mamá, papá, la disciplina no es el golpe, la disciplina no es el castigo, la disciplina es la coherencia, la formación, la conexión profunda y el desarrollo de habilidades para la vida que viene del liderazgo del papá. Eso es la disciplina. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar en estas creencias que tenemos de lo que es que le tengo que pegar para que no sea mal. Y no funciona así. Es toda esta parte de cómo yo estoy funcionando. Hay un concepto precioso que se me está viendo, pero ya lo rescaté, que es la justicia restaurativa. Es cómo voy a restaurar, ¿cierto? Esto de que hiciste algo, te vas preso, hiciste algo, te castigas. Hay algo que se llama restaurativo, que funciona muchísimo hasta en los casos de violencia escolar, de bullying, ¿sí? Hacerle ver a la persona que carece de empatía, que lastima, que agrede, que su acción, que su decisión tiene un impacto doloroso en el otro. Entonces, ¿qué vas a hacer para restaurar, cariño? ¿Verdad? Es decir, bueno, arruinaste algo que era, yo no sé, ¿verdad? Que ya te había dicho, que había que tener cuidado. Bueno, pues entonces en vez de castigarlo, dejarlo a ver televisión, yo qué sé, bueno, vamos a tener que colaborar en reponer, ¿cierto? Vamos a tener que hacer algunos ajustes en el presupuesto, o yo no sé, bueno, no hiciste las tareas y te atrasaste, bueno, pues mira, ahora vas a tener que pasar más tiempo trabajando ahí. Pero estamos aprendiendo de las decisiones y estamos formando autodisciplina. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy paradito aquí, porque estás paradito, no sé, me mandó mi mamá, no sé, me mandó la maestra. Pero ese niño te está diciendo, enséñame a hacerlo mejor, porque no puedo. Y pasa otra cosa, cuando solo nos vamos a la conducta y no nos sumergimos en las necesidades emocionales cuando educamos, es que les quitamos a los niños los recursos que tienen para sobrevivir. Y los ambientes familiares a veces son tan agresivos que el niño ha aprendido a sobrevivir en esos ambientes siendo agresivo también. Y entonces lo que queremos es, el niño ya no pega, pero ahora ya no habla, pero ya no tiene amigos. Le quitaste todos los recursos y no desarrollaste habilidades. Entonces tiene que ir la firmeza al lado de la posibilidad de desarrollar habilidades de vida. Lo restaurativo va acorde a la falta. Claro, porque se trata de restaurar y va enfocado en la falta, no en tu persona. ¿Verdad? Porque tú no eres malo, es que no has aprendido a cómo se vive el respeto. Porque yo como mamá, papá puedo hablar y dar unos diálogos y sermones hermosos, pero si yo no lo enseño y estamos hablando que el cerebro, la frase de que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, tiene una base cerebral, ¿no? Que es la neurona espejo, que ahí aprendemos a través del espejo. Entonces, aprendo de verte hacerlo. Claro. Entonces yo sé cómo se hace, porque, la otra vez que mi mamá se equivocó, mira lo que hizo, yo lo uso también. Pero ya había a mi hijo jugar, y entonces ganó ahí, que estaba ahí, ganó. Ay, perdiste, le dice mi hijo al otro niño. Y tenemos muchos retos, pero entre las cosas que estamos viendo florecer, ¿verdad? Sí, le dice, qué feo se siente perder, ¿verdad? Sí, se siente feo perder. Hay empatía. Entonces es esa parte de sentir al otro. Entonces tú estás construyendo lo que hay en ti, lo estás dando a tus hijos. Entonces hacemos un ejercicio poderoso que es: llene una hoja, así como esta que tengo yo aquí, de habilidades que usted quiere para los niños, y empezamos a llenar todo lo que nosotros en nuestro amor queremos que nuestros hijos tengan, o aquel hijo ideal.
Y entonces la segunda parte es, bueno, agarre esto y trabájelo en usted. ¿Cuál practica usted? Y entonces los papás claro, es como, claro. ay, güey, ¿verdad? Sí, pero no es que puede no hay enseñar otro lo que no camino, tiene, sí. no hay otro camino. Y es así, ¿no? Es como también identificar qué estilo de parentalidad yo manejo. Nosotros hacemos 3, por ejemplo, está el autoritario, donde la firmeza es alta, pero la amabilidad es baja, donde el papá piensa que solo sus necesidades importan y el hijo obedece, pero al chasquido. Entonces el niño empieza a entender que sus necesidades no importan. Es que tiene que ceder y que tiene que estar de acuerdo y que tiene que obedecer. Y para tener contento a papá, más vale que me vuelva sumiso y lo haga rapidito. Y lo replico en mis relaciones. Claro, voy con esa sumisión a otro lado. Claro. O voy a controlar de la misma forma que papá Eso. a otro lado. Ajá, cabal. Está el estilo permisivo, donde la firmeza es baja y la amabilidad es alta. Dicen, güey, es que no me respetan. Entonces, de repente son ambientes que no están tan predecibles, por ponerlo de una forma. Y entonces el niño empieza a decir, bueno, aquí lo que importa es lo que yo quiero y mis deseos son órdenes para el mundo. Y el niño se empieza a chocar con el mundo, porque resulta que no funciona así. Ese es el problema, que van a salir a la vida y la vida ahí les va a dar de portazos en la cara. Sí, y ahí vamos a tener que aprender. Y está el otro, que es el democrático, que es criticado, donde estamos los dos, ¿verdad? Hay firmeza y hay amabilidad, y la firmeza es coherencia, como te decía, es yo digo lo que hago, ¿verdad? Toda esta parte donde los dos somos respetados y somos importantes. Y entonces en este estilo es lindo porque también trabajamos el sentido de comunidad, y el sentido de comunidad se desarrolla en la familia. ¿Cómo crees que va a afectar a tu hermano que te tardaste tanto en la ducha? Si tenemos que estar a las 7 en clase. Déjate tú, se acaba el agua caliente. Por eso se va a acabar el agua caliente, mamá. Es eléctrico. Sí. Pero toda esa conciencia de comunidad Sí. es necesaria desarrollarla en los niños. Y es esta parte, disciplina tiene que ver con formación, con acompañamiento, con contención y no con humillación, con dolor, ¿cierto? Y es esto, ¿no? Cuando tú trabajas en un vínculo sano, tu hijo puede enfrentarse al mundo con lo que se llama autonomía emocional. Yo soy autónomo emocionalmente, no tengo, ¿verdad? Dependencia, como, ¿verdad? Con esta autonomía emocional. Y es esta parte, ¿no? De educar en la firmeza y en la amabilidad dentro de que yo pueda ser competente socialmente, dentro que yo tenga una conciencia de comunidad, de que hay un otro que también es merecedor, de que hay un otro que también es digno de respeto, y esta parte de que mis acciones tienen consecuencias y que yo puedo afrontar las consecuencias. Es más como, en vez de yo le voy a decir a la maestra que te enfermaste, ¿verdad? Por eso entraste a la tarea, es cómo vas a hacer tú para solucionar esto que tú decidiste, mi amor, ¿verdad? Y entonces ahí es donde encontramos crecimiento. Sí, la formación sería todo lo que tiene que ver con la educación, las herramientas, el conocimiento y todo esto, que no solo lo repito como teoría, sino como lo modelo con mis acciones. El acompañamiento es ese sostener sin cargar, sin empujar, sin jalar, porque se confunde eso también, Wendy, el llevar arrastras o atuto, como decimos aquí en Guatemala, a la gente no te va a llevar a ningún lado. Estás creando y criando seres débiles, ¿verdad? Entonces el acompañamiento es el que está cerca para corregir, para amar, para mostrar, para consentir, digamos, para contener, pero eso está también en la contención. O sea, es cuando yo necesito amor, ahí estoy y me abrazan. Ahí están y me abrazan. Cuando yo necesito alguien que me escuche, ahí están y me ponen atención. Cuando yo necesito que me corrijan, no van a dudar en hacerlo, lo van a hacer. Por Cuando supuesto. yo necesito que tengo miedo, no me van a humillar, no me van a hacer sentir que no sirvo, sencillamente me dan permiso a tener miedo y cualquiera de las emociones. Yo creo que llegar a ser papá y mamá de ese tipo requiere mucho trabajo en el individuo para
desde la pareja que escogemos, con quién nos vamos a poner de novios, con quién vamos a elegir casarnos, con quién vamos a formar una familia, sea ya como dos individuos que se respetan a sí mismos y entre ellos y pueden caminar paralelos produciendo un bien común, o sea, algo que le favorece a sí mismo, al otro y a todos como familia, porque si no vamos, ni siquiera nos vamos a poder poner de acuerdo, va a ser el escenario para presentar cada uno de la pareja todos sus traves, sus problemas, sus heridas, sus culpas, toda su hambre emocional, y los hijos están condenados a cargar con ese mix de los dos papás, y pues ojalá alguno de los dos reaccionen, o la persona cuando ya crezca busque o se pueda dar cuenta cuánta herida tiene y empiece a hacerse cargo de su salud emocional a través de la terapia, porque hay muchísimas formas hoy en día y ya no es que tenés que ir años y años y años para tratar un tema. Tenemos cualquier cantidad de temas y es un solo tema, tiene muchas capas. Entonces vamos a tratar del tema A, la primera capa. Después me voy a hacer cargo de algo de la tema B, del tema C y así. Y cuando digo otra vez el tema A, sí, es que es otra capa. Y así poco a poco irnos haciendo responsables de nuestra vida, porque es la única forma, Wendy, en que podemos cortar los ciclos de violencia con los que hemos sido educados. Yo me recuerdo en mi época, a mí eso me daba terror en el colegio donde yo estudié en Mazatenango hasta los 8 años, o sea, de los 4 a los 8 años, a los varones que se portaban mal. Me acuerdo que estábamos en fila en el patio antes de entrar a clases, después de recreo, venía la hora del castigo y les hacían poner la mano así en puñito y les daban un reglazo en las yemas de los dedos. A mí eso me hacía temblar. Yo, mi cerebro de niña no comprendía que iba a saber yo nada de psicología ni nada de nada, pero mi sentido común me decía, eso debe doler, porque ve uno la cara de la gente, eso debe de lastimar más allá del cuerpo, eso no se hace, eso es de animales. Ni siquiera los animales. ¿Verdad? Porque ves que a los animales les tiran o el fuetazo del caballo o bueno, cuando ves tú las cabritas que llevan en la calle, así les pegan al piso y ese chicotazo en el piso hace que ellas caminen, y no sé si habrá alguien chiflado que les da directamente a los animales. Entonces, que les hincaban en granitos de maíz o en piedritas, en hormigas. Entonces, o una señora que yo conozco me muestra sus manos, me encogió el alma, me muestra sus manos y tenía cicatrices. ¿Y qué le pasó? Le digo yo. Entonces me dice, mi abuelita no era ni muy amorosa ni muy paciente. Entonces cuando se sacaba de onda, porque no es que la niña la sacara de onda, cuando ella se sacaba de onda, le agarraba la manita a la niña y se la ponía en el comal. Entonces te puedes imaginar, el reflejo es quitarlo, pero con el simple hecho que te lo pongan una fracción de segundo, la quemada, porque esa charada está a la temperatura de cocinar tortillas. Entonces tenía sus manitas así. Entonces digo yo, Dios santísimo, si yo quiero criticar a la abuela, puedo decir cualquier cosa, pero que alguien le haga eso a un niño quiere decir que ese dolor que está infligiendo es el mismísimo o todavía mayor dolor que ella siente, y desde su enojo está provocándole a alguien más ese sistema de corrección. Entonces digo yo, no, yo no creo en la educación militarizada, por ejemplo. A mí eso me hace cruceta el cerebro, porque yo creo que se puede producir más cuando se es muy estricto en la educación, muy rígido, más traumas, más machismo, más violencia, más resentimiento social. Rigidez mental, Carolina. Sí, todo. Entonces, ¿cómo quieren hacer del mundo un lugar mejor si las medidas de corrección son cero respeto, cero
reconocimiento de la dignidad de la persona a la que le están haciendo todo eso. Y es que eso ni siquiera es corrección, eso se llama maltrato. Salvajísimo. Es violencia y lo único que genera en el niño es dolor. Y viendo a esta abuela, podemos pensar en lo que ella recibió en su infancia y cómo esto genera trastornos mentales. Que también hay estudios que afirman que los niños que han sido expuestos a severos maltratos en la infancia tienen más tendencia a desarrollar trastornos mentales en la vida adulta. Psicópatas, sociópatas. Porque alguien que usa estos métodos correctivos no es alguien que mentalmente está equilibrado. No. Y es que hay que llamar a las cosas por su nombre. No es un adulto enojado, porque un adulto enojado es un adulto molesto. Pero cuando ya transgredes límites, hay algo ahí que necesitamos trabajar, ¿cierto? Y entonces es esta parte de empezar a ver y darle una mirada a nuestros niños, a la infancia, desde el respeto, desde mirada basada en ciencia, desde el desarrollo. Hay comportamientos, Carolina, que son adaptativos para la edad, ¿sí? Y entonces no es que, ay, que me tocó, que estoy pagando, no, es que tu hijo tiene 3 años. Tu hijo tiene 2. No se puede portar como un grande. Tu hijo es adolescente. Entonces, cuando nosotros ya los vemos desde esa mirada, desde una mirada basada en información, en saber qué yo puedo esperar cuando tiene 3, es que el hermanito era otro, sí, es que somos diferentes de diferente. Mi hermana nunca dio problema en la casa, nunca dio batalla. Yo soy otra historia. Pero pues hay esperanza porque uno... que hacía Wendy, estaban buenas. Sí, buenísimas, pero es que cada hijo es diferente. Totalmente. Mira, cada hijo es diferente y cada hijo trae algo lindo para ti, ¿verdad? Cada hijo trae... maestro de una o de otra área. Ay, sí, preciosos, ¿verdad? Pero es esa parte de primero, mira a tu niño interno, ¿qué le faltó? Eso que no puedes darle a tus hijos es lo que te falta a ti. Y entonces desde la mirada de respeto profundo a nuestros padres y a su nivel de conciencia, trabajar, hacerte cargo de tu vida, porque a veces nos podemos acomodar mucho en que, ay, por mi mamá es que yo soy así, ay, por mi papá, pero ya eres adulto, pues ya. Nos sirvió por muchos años esa excusa. Esa excusa. Sí. Y nos damos cuenta de esa parte, ¿no? Y de darnos permiso de ser como ese papá que crecimos tal vez resintiendo, ¿verdad? Porque tenemos mucho de él o de esa mamá que no era amorosa. Cuando nos damos permiso de ser, podemos ser una versión trabajada. ¿No te ha tocado que a lo mejor los papás llevan al niño a terapia contigo, el niño es súper pilas, la niña súper pilas, y toman las herramientas, les hace sentido, se fortalecen y luego van a casa y empiezan como a poner ellos sus límites también que merecen poner porque son seres que lo merecen? Y que los papás digan, uy, no, que le están enseñando a mi hijo o algo, o que dejen de llevártelo a terapia. A veces lo que pasa es que te dicen, Wendy, es que antes era una vez yo hablaba y mire ahora me cuestiona. Entonces, sí, pero eso que no te hace, que no hace tan fácil que fluyan las cosas, es una habilidad de vida, ser crítico. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Te dejan de llevar a los niños a terapia? A veces me ha pasado. O se van moldeando también los papás. Depende mucho del proceso de la gente y lo que la gente esté buscando. Yo, por lo regular, los mando al taller. Entonces ahí empezamos y entonces ahí vemos resultados. Yo le digo a un papá, yo puedo tener aquí a tu hijo de 5, 4 años, que ahí te das cuenta que con los papás que necesitamos trabajar, pero si desarrollamos habilidades vamos a salir más rápido, esto va a ser más... vas a ver resultados más rápido y camina mejor. Y hay otros casos donde los papás, cuando se trabaja en el niñito, te das cuenta que el niño está muy vulnerado, que no le está pasando bien, que hay maltrato, y tú los llamas, se van. Entonces es más, hay hasta una imagen que dice que los papás se están peleando, entonces el niño en el carruaje dice, yo creo que el primero en terapia voy a ser yo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos a cargo de la familia y que nuestros hijos, bueno, cuando estudiaba psicología nos lo planteaban así, el niño es el síntoma. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesitamos desarrollar? Y es esta otra parte, pues en mi proceso de mi familia, yo empecé
a meterme a la disciplina positiva, porque yo decía, yo traigo cosas que necesito trabajar, pues que ya no quiero repetir, pero ¿cómo se hace, Carolina? ¿Verdad? ¿Dónde? Entonces me empecé a meter, ya me empecé a apasionar, pero te digo que fueron años, 2 años, tal vez para que yo empezara a poder ejercer habilidades emocionales, a ser más empática, más compasiva, menos rabiosa, ¿verdad? ¿Eso lo hiciste antes de tener a tu hijo o después? Yo te digo que ya con mi hijo en brazos. Ay, yo dije pero si yo cuidé de bebés años, pero me lo llevaban y yo dormía bien. ¿Verdad? La que se desvelaba era la mamá. Yo era un dulce en miel con los bebés que cuidaba. Cuando vi a mi hijo, cuando yo ya en el puerperio que se te abre toda la psique. ¿Tú dices que tuviste depresión postparto? Tuve. Entonces ahí fue un mal arranque. Y gracias a Dios que el hijo que tuve es mi maestro, porque teníamos retos. Yo lloraba, Carolina decía, pero yo ¿qué hago con eso? Y lloraba con mi abuela, y mi abuela me decía, ay, hombre, mi hijo, pero con mucho apoyo, ¿verdad? Hasta de la gente que va en tu línea. Es bien importante. Y tenemos que saber que no toda la gente va a estar de acuerdo. Yo había crecido pensando que tenía que agradar. Y hasta eso me ha liberado la maternidad. De decir, aquí estoy, aquí fluyo, yo vengo a disfrutar, a dar amor, y el que quiera está bueno y el que no, también. Aquí caminamos, ¿verdad? Pero son todos estos cambios que tenemos que dar para abrazar al hijo que tenemos, ¿verdad? Para abrazar lo que tenemos. Y también ser muy conscientes de que mi esposo entró como al 1.5 años. De que no todos los adultos llevan el mismo tiempo y el mismo proceso. Yo les digo a las personas, no pelees con tu esposo por la crianza, hagan acuerdos. No agarres al esposo como hijo para empezar. Sí, alguna vez oí, el esposo es el hijo más grande. No. Usted tiene 1 o 2 hijos, ahí hay otro adulto, sáquelo de ahí del niño. Sí. ¿Verdad? Porque usted necesita construir con un adulto. Pero es como el respeto mutuo, Carolina, también es en la pareja, porque a veces pasa. O sea, a mí me pasaba que el niño 1000 amores y entonces con el esposo había conflicto, ¿verdad? Necesitamos desarrollar también habilidades de pareja. Por eso es que idealmente pudiera uno tener un par de años en su acople como pareja antes de tener el primer hijo, porque vienes de la soltería a adaptarte a otra persona en todos sus hábitos y esa persona a ti también. Ok, ya en 2 años ya va agarrando uno el ritmo y la onda de cómo es la cosa, entonces ya te embarazas, viene el niño y con suerte es un embarazo sano y con suerte todo va fluyendo y se van poniendo de acuerdo en esos 2 años también de las cosas, porque ahí pueden ver si hay similitud, porque no es nada más, o sea, es la economía, es el sexo, es el respeto, es las costumbres, principios, costumbres, valores. Queremos lo mismo para un hijo. ¿Qué tipo de disciplina vamos a poner? Cuando tenemos espacio para nosotros como pareja, cuando, o sea, ¿qué permisos vamos a dar al niño? ¿Qué permisos no vamos a...? Porque después se arman las trifulcas, porque ni siquiera, peor las mujeres que se vuelcan sobre los hijos y olvidan a la pareja y desaparece la pareja. Claro. Entonces, se vuelven como mamás un poco aspiradoras, creo yo, porque como se están enfocando solo ahí, quieren que la respuesta del hijo o hija hacia ella sea como de total, ¿cuál es la palabra que quiero usar ahí? O sea, que como que se deben a ellas también de la misma forma. Entonces, estas mamás, cuando los hijos crecen, vuelan y el famoso síndrome del nido vacío las arrastra. Y ahí es cuando ven que se fueron los hijos y no tienen nada en común con la pareja. Que a los 25, 30 o más años se terminan divorciando porque no cultivaron la relación entre ellos. Entonces yo creo que si queremos tener hijos sanos y felices, ocupémonos, caballero, de amar a la mamá de sus hijos. Señora, ame al papá de sus hijos, porque de esa forma lo que ustedes pueden modelar ante ellos va a ser mucho más sano, ¿verdad? Y esa comunicación que tú decías, esas pláticas que se tienen, el generar esos espacios de conversaciones seguras donde tú no te sientes ni amenazado, ni señalado, ni castigado, ni excluido, sino que te sientes escuchado. Lo leí en unas elecciones hace no sé cuántos años eso, donde este ejercicio que hacían en esa familia,
donde tenían un día a la semana, donde cada uno tenía un tiempo determinado para decir qué agradecía y qué no le había gustado de cualquiera de los miembros de la familia. Y entonces, y qué era lo que pedía en sustitución de eso. Entonces, cuando eso ya es un hábito, el respeto es como que el común denominador, y para empezar ya no necesitas ni pedir perdón porque ya no estás cometiendo la falta, ¿verdad? Claro. Entonces todos esos ambientes se construyen, se trabajan para eso. No es, ay, me saqué la lotería y ay, a mí me bendijo Dios con todo tan bonito. No. Yo no. Se trabaja, se nutre, se construye. Nosotros, esta herramienta de reuniones familiares es linda porque empezamos con apreciaciones. ¿Qué aprecias tú de mamá? ¿Qué aprecias tú de papá? El papá de cada hijo. Y luego hablamos de que, no, miren, se están peleando mucho por la hora del baño, o estamos discutiendo mucho por esta otra, y qué vamos a solucionar, y todos dan soluciones. Y también tenemos que ser conscientes de que estamos desarrollando niños críticos, que te van a decir, mamá, pero si tú estás diciendo que respeto y como me hablaste, no. Y entonces reconocer y decir, sí, tenés razón, estoy aprendiendo, ¿verdad? Sí, pero sí. ¿Verdad? Y esa parte de saber estar también, y algo que no tocamos, esa parte de validar, que a veces pensamos, Carolina, que validar es, ay, sí, eso está malo, pero ya te vas a sentir mejor, hombre, mira todo lo que... No, validar es decir, sí, o sea, yo también me sentí igual que tú, eso que porque dijiste, los hace resilientes. Eso que dijiste como ejemplo de ya va a pasar, ya. No, o sea, yo no sé lidiar mis propios estados parecidos a eso. Entonces, si a ti se te activan, no, ya no llores. No, ya, tranquila, ya va a pasar. O sea, o es que ha estado muy triste. A ver, ¿por qué está pasando? Se le murió un amigo o algo pasó. Eso es un duelo, es un proceso. Entonces la tristeza te va a ayudar. Pero cuando como adultos empezamos a ver la nobleza de las emociones, empezamos a conectar con nuestro mundo emocional, le podemos poner un nombre. Podemos decir, no es contigo. Podemos decir, esto que pasa a mí me hace molesto, en vez de decir, vos me enojas cuando. No, esto que pasa me hace sentir muy enojado. El otro día me decía una mamá, ¿pero qué hago, Wendy? Es que me pongo. ¿Cómo? Ponle nombre. ¿Me enojo, Wendy? Pues díselo. Es que me enojo, mi amor, porque yo le puedo decir a mi hijo que me enojo con lo que pasa. Sí, es una habilidad de vida. Es que yo me enojo. Hay culpa ahí, porque entonces tenemos que ser lindas, buenas, dulces, y es casi que una emoción que está permitida solo para el varón en nuestras comunidades latinas. Y entonces me decía los días, ay, Wendy, qué rico es solo decirlo. Sí, claro, porque ya no entras en conflicto interno de, ay, me siento así, pero no debería sentirme, pero es mi hijo, yo debería ser la supermamá, y todos estos conceptos que tanto daño nos hacen. Sí. ¿Verdad? Pero va por ahí, cuando nosotros queremos vivir una auténtica disciplina, es tener la claridad de que no necesitamos pasar por el dolor, hacer pasar por el dolor a nuestros hijos, pagar por el vínculo afectivo, sino más bien formar y crecer juntos, ¿verdad? Crece el niño y crezco yo, desarrolla habilidades él y desarrollo habilidades yo, ¿verdad? Pero es esa parte de saber. Y, por ejemplo, la agilidad emocional nos habla de valores, Carolina. Valores es importantísimo. ¿Cuáles son tus valores personales? ¿Cuáles son los valores personales de mi esposo? ¿Cuáles son los valores familiares de aquí? Y entonces aquí la clave, a mí me ha dado mucha claridad y mucha seguridad, como mucho piso, decir respeto mutuo. Esto que vas a hacer es respetuoso. Esto que vas a hacer desarrolla la habilidad. ¿Qué es lo que le está haciendo falta aprender a este niño? ¿Puedo en este momento enseñar o necesito realmente tomar mi tiempo fuera, positivo, respirar, estamos recomendando mucho estos botiquines emocionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace bien? Yo he descubierto que la aromaterapia, la música, yo antes de atender, yo escucho música, me reconecto, me relajo y vamos adentro, ¿verdad? Todo esto, digamos, cómo dejar los monos del trabajo. Cuando yo empezaba a trabajar psicología, me cargaba mucho el dolor de la gente. Entonces yo me lo llevaba, yo lo padecía. Y tuve que capacitarme, desarrollar destrezas para dejar. Y me regalaron una frase que me encanta. Y es, usted tiene que aprender a dejar los monos donde van. Entra una gente con sus monos, se los tira. Antes de que cruce la puerta, usted le devuelve los monos. Y entonces esas separaciones sanas con el trabajo, con mi casa, con mis hijos, con la pareja. Y por eso es que ustedes tienen que ir a terapia también. Claro, ayudarnos de verdad. Es que hay casos, Carolina, que son sumamente dolorosos. Hay niños que están pasándola mal,
que están muy etiquetados, ¿verdad? Que es desordenado, es perezoso, no quiere nada. Es doloroso oír eso. Para mí como profesional es doloroso. Imagínate el niño que todos los días escucha lo mismo. ¿En qué está sobreviviendo? Su llamita, y tú ves al niño y es un niño apagado. Claro, su estima, todo. Claro, porque está sobreviviendo a un ambiente hostil, a una mirada hostil, a una mirada sobreexigente. Pero es esa parte de... y también mucho, Carolina, alinear mis expectativas como padre. ¿Qué estoy esperando? Y si el hijo que tengo está en el proceso de desarrollo, lo puede dar, y eso como que aliviana mucho. Ok. Ya para cerrar, Wendy, ¿qué frase o qué último consejo quieres darles a los papás hoy? Yo quisiera que se sintieran esperanzados en que se puede. Yo solía ser una mamá gritona, con patrones agresivos, ¿verdad? Tal vez no pegaba, pero sí era reactiva. Y con trabajo, intencionalidad, se puede construir lo que uno quiere. Se puede hacer de las relaciones algo hermoso cuando ganamos conciencia. Y aquí hay una frase preciosa que dice: la mano que acaricia no puede ser la misma que agrede. Y las palabras que expresan cariño no pueden ser las mismas que humillan, etiquetan, rechazan, ridiculizan o violentan. Entonces la invitación es a desarrollar una disciplina más consciente, más amorosa, más intencional, y trabajar mucho en nosotros mismos para, desde el adulto que somos, abrazar a los niños que tenemos, a los adolescentes que tenemos en casa. Gracias, Wendy, por haber estado hoy compartiendo con nosotros cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos sin dolor, de esa forma desmitificando la disciplina. Si usted desea contactar a Wendy Ortiz, puede hacerlo en Facebook. La encuentra como Creciendo Juntos con Disciplina Positiva. En Instagram está también como Creciendo Juntos con DP. Es D de disciplina y P de positivo. O al WhatsApp 3257-9422. Repito el WhatsApp, 3257-9422. Yo quiero recordarte hoy que estas entrevistas, si las quieres escuchar únicamente en audio, las encuentras en tu plataforma de podcast favorita. Una de ellas es Spotify. Y si quieres ver el video, lo puedes hacer en YouTube o en nuestra página, que también te invito a, si no lo has hecho, te suscribas, www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Será hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Chao. Gracias, Wendy. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.